Espérame por la mañana. Y cuando esto yo les decía, pues yo podía respirar un olor nauseabundo, un olor repugnante, algo que hedía mucho, apestaba feo. Y yo le decía, Señor, no puedo ir a ese lugar. Y Él me dijo, hija, te es necesario que vengas y conozcas este lugar. Y yo le digo, ¿por qué, Señor? ¿Pero por qué? Y Él lloraba y me decía, para que digas la verdad a la humanidad, porque se pierde la humanidad, se pierde, y son pocos los que entran a mi reino. Y Él lloraba y empecé a caminar. Y cuando Él hablaba, pues esas palabras me daban fuerzas, me animaban y yo seguía caminando. Y cuando de pronto llegamos al final del túnel, y algo que me sorprendió a mí fue mirar abajo del túnel. Lo que yo podía observar era un abismo lleno de llamas. Digo, no, Señor, no quiero ir hasta allá. Y Él me dijo, hija, te entrego esto. Y era una carpeta muy grande, y en medio de ella había hojas. Era un archivo en el cual sus hojas estaban blancas y a su alrededor estaba con filos de oro. Y de pronto me entregó una mina y me dijo, hija, toma esta mina para que aquí escribas todo lo que yo te mostraré, lo que tú verás y lo que escucharás. Todo lo vas a escribir como lo estás observando, como lo vas a vivir. Digo, Señor, yo lo voy a hacer, pero yo lo que estoy viendo ya es mucho, Señor. Estoy viendo cómo las almas están siendo atormentadas allá abajo. Estoy viendo cómo las llamas son inmensas, cómo hay oscuridad y solamente se puede observar llamas, Señor. El tiempo avanzaba y yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Las lágrimas se le salieron, hermano. Lo que más me impactó fue esto. Estando fallecida se le dieron lágrimas. Las lágrimas. Cuando le vi que las lágrimas, yo venía con una servilleta, le secaba sus lágrimas y vuelta le corrían las lágrimas por su mejilla. Le digo al siervo ¿qué está pasando? Si yo le ponía en espejo para ver si suspiraba y nada. Le tocábamos el pulso, si suspiraba, la mano en el estómago, nunca nada. Y lo que está pasando, me dice, es que mira, lo que pasa es que en el lugar donde ella se encuentra no es un lugar de sonrisa, es un lugar de tormento. Y ese es el lugar donde ella se encuentra. Yo lo voy a testificar, yo voy a decir que el infierno es real, que el infierno existe, pero ya sácame de aquí. Y me dijo, hija, pero ni hemos ido a aquel lugar, ni te he mostrado nada, y ya quieres que te saque de este lugar. Le dije, Señor, por favor, sácame de aquí. Y empezamos a descender hacia abajo. En lugar de que el Señor me saque de ese lugar, pues lo que pasaba era que íbamos bajando al abismo. Y cuando yo empecé a llorar y empecé a gritar, le dije, Señor, no quiero ir. Y me dijo, es necesario que veas esto. Y empiezo a ver a los demonios horribles, son demasiado horribles. Y yo empiezo a observarlos. Eran grandes, habían demonios gigantes, pequeños y de todo tipo de calaña. Los demonios, observé cómo ellos corrían y corrían así de una manera inexplicable. Su velocidad era tan rápida que veía que algo llevaban en sus manos. Y le digo, Señor, ¿por qué corren así? ¿Y qué es aquello que llevan entre sus manos? Y él me dijo, hija, ellos corren de esta manera porque saben que el tiempo se les acaba, porque es demasiado corto el tiempo que le queda para destruir a la humanidad, y en especial a mi pueblo. Y cuando él me dijo, y aquello que llevan en sus manos son los dardos para poder destruir a la humanidad, porque cada demonio tiene su nombre. Entonces, y a través del nombre que ellos tengan, pues tienen el dardo para destruir a la persona y llevarla a ese lugar, porque la meta de ellos es destruir a la persona y llevarla al infierno. Y yo veía a los demonios como corrían y salían aquí a la tierra, y él me dijo, ellos están saliendo a la tierra para traer y echar a la humanidad a este lugar. Y cuando esto aconteció, el Señor llorando, y él lloraba mucho, todo el tiempo estaba llorando. Y él lloraba, yo también lloraba, porque el estar viviendo en ese lugar no era fácil. Algo muy diferente es contarlo lo que uno experimentó, y algo muy diferente
a lo que tú escuchas, a lo que yo te cuento, es vivirlo, porque el vivirlo es tan difícil, es algo inexplicable en aquel momento. Fueron 23 horas en las cuales mi hija estuvo en ese estado. No acudí a las autoridades, no acudí ni a donde los médicos, por una razón. Señor, yo espero 24 horas. Si hasta las 24 horas mi hija no vuelve, ahí acudo donde el doctor. Pero no fue así. Antes de las 24 horas, el Señor tuvo trabajo. Y luego el Señor me dijo, ¿estás preparada para ver lo que te voy a mostrar? Yo le dije, sí, Señor. Me llevó a una celda donde pude observar a un joven, a este joven que estaba siendo atormentado entre las llamas. Y de pronto veo hacia arriba y veo que aquella celda se encontraba enumerada. Y pues esta celda estaba enumerada y lo que yo veía eran números, pero no entendía, estaban como al revés, aquellos números, y yo veía una placa muy grande en aquella celda. Y luego que empiezo a ver al joven, el joven tenía el 666 en su frente, en su pecho tenía una placa grande incrustada, era incrustada en su piel, algo que los gusanos no le hacían nada, algo que la candela, la llama no le podía quemar. Y este joven gritaba y decía, Señor, ten misericordia de mí, sácame de este lugar, perdóname, Señor. Y él lloraba, le pedía al Señor que le saque de aquel lugar. En ese instante el Señor le dijo, ya es tarde, es demasiado tarde, yo te di oportunidad y tú no quisiste arrepentirte. Y en ese instante yo le digo, Señor, ¿por qué Él está en este lugar? Algo que me lastimó mucho fue al verle que yo le conocía. Y él era un joven pues que aquí en la tierra él conoció la palabra de Dios y de pronto se alejó de los caminos del Señor por preferir el alcohol, por preferir la droga y irse al mal camino. Entonces no prefirió el camino del Señor y el Señor le advirtió muchas veces lo que le podía acontecer. Y entonces cuando el Señor me dijo, hija, Él está en este lugar porque el que rechaza mi palabra tiene quien le juzgue la palabra que yo he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y en ese instante él lloró y el Señor no lloraba como cuando nosotros lloramos aquí en la tierra. Él lloraba como con un dolor en su corazón y decía así, no sé, no hice el infierno para la humanidad. Y digo, pero ¿por qué está aquí la humanidad, Señor? Me dijo, hija, es que yo el infierno lo hice para Satanás y sus ángeles, quienes son los demonios. Pero por causa del pecado, por causa de la falta del arrepentimiento, la humanidad viene a este lugar y más son los que se pierden que los que van a mi gloria. Y él lloraba y a mí me dolía mucho ver cómo él lloraba. Y en ese instante él me dijo, hija, yo di mi vida por la humanidad, no para que se pierda, no para que venga a este lugar. La di mi vida por amor y misericordia para que aquella humanidad proceda al arrepentimiento y pueda entrar al reino de los cielos. Y me dolió mucho porque él se quejaba y era como cuando alguien ya no puede soportar lo que está viviendo y entonces y así era lo que el Señor le dolía tanto como al ver la gente que iba a aquel lugar. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú me digas